Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar ahí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Bienvenidos al primer encuentro con el experto de este año. Agradecemos al laboratorio Barifarma por la participación y por acompañarnos con toda la actividad académica de FACEM y por estar presentes en el Congreso en septiembre en Rosario. Muchas gracias. Nuestras invitadas hoy harán una actualización en el tratamiento con pasiriotide en la enfermedad de Cushing y acromegalia. Van a disertar dos colegas por todos nosotros conocidas y con amplia experiencia en neuroendocrinología. En primer término disertará Karina Danilowicz. La doctora Danilowicz es jefa de la División de Endocrinología del Hospital de Clínica José de San Martín. Es coordinadora de la carrera de médicos especialistas de endocrinología de la UBA y vicepresidenta de nuestra sociedad. Y a su término, la doctora Mirta Gittelman disertará sobre pasiriotide en la acromegalia. Mirta es jefa de la sección de neuroendocrinología de la División Endocrinología del Hospital Durán. Al término de estas dos disertaciones se contestarán las preguntas que ustedes pueden ir haciendo vía chat. Así que los dejo con la primera disertación con Karina. Hola a todos, muy buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, Perfecto. muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, mientras voy buscando mi presentación. Esperen. Gracias a FACEM por este espacio y al laboratorio Barifarma por darnos este lugar para la actualización. Y antes de comenzar me tomo unos minutos nomás para contarles un poco sobre el próximo congreso a realizarse en Rosario. El programa ya está listo, ha quedado un muy lindo programa. El comité científico ha elegido un gran número de disertantes locales de muy alto nivel académico y muy buenos docentes. Contaremos además con 6 invitados extranjeros, 3 elegidos por el comité científico, 2 traídos por la sociedad, por la Endocrine Society y otro por la Sociedad Europea. Así que les puedo asegurar que el programa será muy interesante. Cuando uno lo mira, la verdad que cuesta elegir en qué salón quedarse. Va a haber 3 salones en simultáneo y verdaderamente cuesta elegir a dónde ir. Y además tuvimos 127 trabajos científicos sometidos. Esto, quienes tienen mucha experiencia en el Congreso dicen que ha sido un excelente número. Esto muestra el deseo de todos de participar, de mostrar sus resultados, de salir un poco de la virtualidad. Así que hoy tuvimos una reunión con el doctor Monset y el doctor Morando, donde estamos intentando que todos los trabajos originales tengan su espacio para una presentación oral. Eso ha hecho que el programa, ya lo verán, sea muy intenso, sobre todo los primeros 2 días, desde la mañana a últimas horas de la noche, tratando de que el último día no sea muy largo para que todos puedan regresar a sus casas en las rutas durante el día y no a última hora. Y bueno, trataremos, eso es lo que estamos tratando, que los casos clínicos también tengan su espacio para una presentación oral, así todos tienen la oportunidad de contar sus resultados, de contar sus casos y discutirlos directamente ya con colegas. Así que ese será el objetivo, esperemos lograrlo en virtud de las dificultades económicas que tenemos, ¿no? Así que bueno, comienzo entonces con mi presentación, creo que ahora sí, ahí la estoy compartiendo. Ahí estamos, ¿no? ¿La ven todos? ¿Dani? Sí, 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 Sí. sí. Bueno, perfecto. Bien. Así que yo a lo largo de estos 30 minutos me voy a referir al pasiriotide en la enfermedad de Cushing. Y como objetivos me planteé contarles brevemente la necesidad del control bioquímico en la enfermedad de Cushing, mostrarles el estudio pivotal de eficacia de pasiriotide, para ya luego entrar en los estudios real life y ver con qué datos de eficacia contamos en la actualidad sobre el uso de pasiriotide en la enfermedad de Cushing.
Como todos sabemos, la enfermedad de Cushing es una enfermedad endocrina, pituitaria, agresiva, que se acompaña de consecuencias devastadoras en el largo plazo si el hipercortisolismo no es adecuadamente tratado. Los pacientes con enfermedad de Cushing tienen 3 a 5 veces más mortalidad que la población sana, fundamentalmente de causa cardiovascular. Y en esta figura vemos en azul cómo la mortalidad aumenta en la medida que el exceso cortisólico persiste, y cómo en naranja la reversibilidad de las complicaciones declina en la medida que no logramos controlar el exceso de cortisol, y de acá se desprende entonces la necesidad de un diagnóstico temprano y de un tratamiento enérgico y rápido. En el enfoque del paciente con enfermedad de Cushing, la cirugía pituitaria sigue siendo el tratamiento de primera línea. Pero un 30% de los pacientes tendrán persistencia o recurrencia de la enfermedad, y entonces pasaremos a una segunda línea de tratamientos, que incluye segundas cirugías, radioterapia, adrenalectomía y tratamiento médico, uno de los cuales será el que discutiremos hoy. Dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos aquellos dirigidos a la hipófisis, es decir, al adenoma corticotropo, frenando la producción de ACTH, aquellos dirigidos a ambas glándulas adrenales, inhibiendo la esteroidogénesis y disminuyendo la producción del cortisol. Este es el tratamiento más utilizado por todos nosotros, el ketoconazol de uso off-label, o bien bloqueando a nivel periférico el receptor de corticoides, droga con la que no contamos en nuestro país. Y hoy entonces nos vamos a referir al pasiriotide, fármaco dirigido hacia el adenoma corticotropo. Los adenomas hipofisarios expresan en gran cantidad receptores T2, y esta es la base del uso de cabergolina, uso off-label en la enfermedad de Cushing, y además expresa receptores de somatostatina, con la particularidad que frente al exceso de cortisol se produce un downregulation del receptor subtipo 2 y un aumento del subtipo 5, y la unión a estos receptores conduce a una inhibición en la producción de ACTH. Repasemos primero qué hace la somatostatina endógena para luego entender mejor los efectos adversos de los ligandos del receptor de somatostatina, el pasiriotide. La somatostatina endógena entonces inhibe la secreción de GH, antagoniza el efecto de GH-RH en la célula somatotropa. A nivel gastrointestinal inhibe la secreción de numerosos péptidos y hormonas, colecistoquinina, GIP, gastrina, motilina, neurotensina, secretina, glucagón, insulina y polipéptido pancreático. Inhibe también la función exócrina de la mucosa gastrointestinal, glándulas salivales e hígado. Inhibe la absorción gastrointestinal y la motilidad, y disminuye también la presión portal. El pasiriotide entonces es un ligando del receptor de la somatostatina de segunda generación que tiene una alta afinidad para el receptor subtipo 5, y teniendo en cuenta lo que les mencioné de esta sobreexpresión de este receptor, el pasiriotide se convierte en una droga de gran utilidad para la enfermedad de Cushing. Tiene una afinidad por el receptor subtipo 5 casi 160 veces mayor que la del octreotide. También se liga al receptor 1, al 2 y al 3. Y a través de la unión a sus receptores de somatostatina, tiene un efecto antiproliferativo y antisecretorio, inhibiendo principalmente la vía de la MAP quinasa. El estudio inicial que dio pie para la aprobación de pasiriotide para la enfermedad de Cushing en el mundo fue publicado en el New England Journal of Medicine en 2012 por Ana María Colau y otros autores. Fue este estudio, fase 3, que como pueden apreciar acá en la figura, en los puntos rojos, se muestra cómo participaron muchos países del mundo, entre ellos la Argentina, y nosotros tuvimos oportunidad de participar. En este estudio entraron al screening 329 pacientes y finalmente se randomizaron 162. 82 fueron a la rama de pasiriotide subcutáneo, 600 microgramos 2 veces al día, y 80 a la rama de pasiriotide 900 2 veces al día. Al mes 3
aquellos pacientes que tenían un CLU normal o igual o menos que 2 veces por encima del límite superior de la normalidad, continuaron con igual dosis. El resto se aumentó la dosis a 300 microgramos 2 veces al día hasta el mes 6. Y un punto importante es tener en cuenta que estos pacientes que requirieron ajuste de dosis se consideraron como no respondedores en el análisis primario de eficacia. Entonces acá vemos cómo luego del mes 3 los pacientes continuaron con 900 o 600, al mes 6 el análisis de eficacia primaria sobre estos pacientes, o bien hubieron ajustes de dosis a 900 o 1200 microgramos 2 veces por día, hasta el año de tratamiento. En esta tabla tenemos los datos demográficos de los pacientes que fueron incluidos al estudio, como les dije, un total de 162 pacientes, y se ve las características demográficas habituales de nuestros pacientes con Cushing, una edad media de 40 años, 78% mujeres, tiempo desde el diagnóstico al inicio del tratamiento 54 meses, la mayoría Cushing persistente o recurrente 83%, y la mayoría, casi el 80%, habían tenido cirugía previa. Fíjense los valores de cortisol libre en orina, bastante elevados, mucho más elevados en la rama de 600 microgramos, esto fue aleatorio, con respecto a la rama de 900 microgramos, y esto es un punto importante a considerar luego. En esta tabla vemos los datos de eficacia al mes 6 y al año de tratamiento, tanto la rama de 600 como de 900 microgramos. Lo que podemos observar es que en la rama de 900 microgramos, al año de tratamiento, el control completo se observó en el 25%, 19% cuando consideramos al total de los pacientes. En esta tabla vemos los datos de aquellos pacientes que son al inicio no respondedores, tanto al mes 1 y 2 o hasta el mes 3. Entonces aquellos pacientes que al inicio son no respondedores, en este estudio inicial lo que se vio es que si se continuaba el tratamiento al mes 6 o al mes 12, la gran mayoría, un porcentaje alto de estos no respondedores, persistían sin respuesta, por lo que se creía que si no respondían al inicio, poco probablemente responderían luego. En esta figura también los datos de eficacia, normalización del CLU al mes 6, pero esta vez en función del valor del CLU al inicio. Y fíjense cómo, cuando el CLU basal es elevado, leve hasta igual o menor a 2 veces por el límite superior, tanto en la rama de 600 microgramos en violeta como en la rama de 900 microgramos en verde, particularmente en esta rama, el control en CLU era del 50%. Pero si vamos a aquellos pacientes con Cushing severo, con una marcada elevación del CLU, más de 5 veces por encima del límite superior normal, el control del CLU era cercano al 10%. En estas figuras vemos los cambios en los parámetros clínicos en función de los cambios en el CLU. En violeta vemos el descenso en el CLU a lo largo de los 12 meses de tratamiento, y lo que está graficado es tensión arterial sistólica, peso, tensión arterial diastólica y calidad de vida. Y en verde podemos ver cómo con el tratamiento mejora la tensión arterial sistólica, mejora la diastólica, mejora el peso y mejora calidad de vida junto con el descenso del CLU. Esta mejora clínica se observó aún sin normalización del CLU. Entre los eventos adversos reportados con el pasiriotide se describen los más frecuentemente encontrados con otros ligandos del receptor de somatostatina, como la diarrea en un 60%, náuseas 52%, un tercio anormalidades de vías biliares. Pero tiene la particularidad de tener una alta incidencia de hiperglucemia relacionada, es decir, desarrollo de diabetes o empeoramiento de diabetes previa, en el 72.8%. En el 2020, Lacroix y otros investigadores principales de este estudio hacen un análisis posterior, esta vez con respecto a volumen tumoral. ¿Qué pasa con el pasiriotide en este estudio inicial con el volumen del tumor?
Y lo que encuentran, que hay disminución tumoral en el 75% de los casos al mes 6, 89% al mes 12 con 900 microgramos, en la mitad de los de la rama de 600. Globalmente lo que observan es disminución de más del 25% del tamaño tumoral en casi el 60% de los pacientes al mes 12. Y por supuesto que esto no es nuestra gran preocupación, porque está claro que en la enfermedad de Cushing la gran mayoría son microadenomas, muchas veces imperceptibles en la resonancia, pero en aquellos casos con tumores más grandes, esto puede constituir un problema, si bien esta observación en este estudio inicial había sido particularmente en los microadenomas. Acá vemos en la figura superior, la respuesta en achicamiento tumoral en la rama de 900 microgramos, en la parte inferior en la rama de 600, en blanco, las columnas en blanco, aquellos que logran reducción tumoral, fíjense la mitad más o menos en la rama de 600, y como si en la rama de 900 microgramos el porcentaje es mayor. En estas columnas en blanco vemos con asterisco aquellos pacientes con CLU normal, con flechas aquellos que lograron un control parcial, y sin ninguna marca aquellos que no tuvieron modificación en el CLU, lo que muestra que el efecto antiproliferativo a veces es independiente del control bioquímico. Pacientes que sin control bioquímico logran también achicamiento tumoral, y entonces se plantea el pasiriotide como una alternativa, tal vez en aquellos pacientes que tengan contraindicación quirúrgica en función de estos hallazgos. Entonces ya 10 años han pasado desde este estudio inicial de pasiriotide, y entonces, ¿qué sucede en real life? ¿Qué se ha observado en vida real con el uso del pasiriotide? Se estimaba que podría haber una mejor respuesta, y eso se encontró, en población no tan estrictamente seleccionada. Tengamos en cuenta que para ingresar al estudio pivotal los pacientes tenían que tener por lo menos 4 mediciones de CLU elevadas, y elevadas por encima de 1.5, que la mayoría eran hipercortisolismos severos, y que en el análisis final de eficacia se tuvieron en cuenta solo aquellos que mantuvieron la dosis y lograron CLU normal, se excluyeron aquellos que uno le había hecho ajustes de dosis. Entonces verdaderamente se estimaba que ese porcentaje probablemente estuviese subvalorado. Entonces acá les traigo este estudio del grupo italiano, publicado en el 2019, 32 pacientes con pasiriotide subcutáneo diario, 600 a 900 microgramos, con descensos a 450 a 300, acá quiero mencionarles que hay trabajos publicados de pacientes con casi 10 años de tratamiento con pasiriotide 300 2 veces al día. Y se observó que el CLU era menor o igual a 1, por encima del límite normal, en 67.7% de los pacientes donde estuvo la intención de tratarlos, es decir, excluyendo a todos aquellos del análisis final que abandonaron el estudio. Esto era al mes 6 y eran particularmente pacientes con enfermedad leve a moderada, como pueden observar aquí en los porcentajes, en las diferentes tonalidades de grises, las diferentes dosis de pasiriotide. Se observó también en real life, al igual que en el estudio inicial, mejoría clínica en índice de masa corporal, circunferencia de cintura y lípidos. Acá en esta tabla vemos los cambios clínicos, como les mencionaba, cambios significativos al mes 6 en índice de masa corporal, peso y circunferencia de cintura. Cambios significativos, mejoras en el LDL colesterol. Y obviamente empeoramiento a nivel del metabolismo hidrocarbonato. Esta vez sí se observó disminución del tamaño tumoral en los macroadenomas, que tal vez es lo que nos preocupa. 40% de los macroadenomas, que desde ya son los menos frecuentes, y en 25% de los microadenomas. Y otro cambio con respecto al estudio inicial fue que en 7 de los no respondedores que mantuvieron el tratamiento, en un tercio se logró control al mes 3, y en otro tercio se logró mejorar los niveles de CLU, lo que nos muestra que en la práctica clínica, si mantenemos la dosis, mantenemos el tiempo o eventualmente aumentamos la dosis, podemos en un tercio tal vez de los pacientes obtener control bioquímico. Obviamente la hiperglucemia presente, 81% de los casos, tal como se muestra en la tabla, pero lo que marca este estudio y gran parte de los estudios es que con el tratamiento se lograba un control glucémico
un buen control glucémico en la gran mayoría de los pacientes. ¿Qué datos tenemos ya más prolongados? 16 pacientes, control parcial en 43% a 12 meses, CLU normal en 1/3, 2 años de tratamiento, este estudio de Jopol, 58 pacientes, 34.5% de CLU normal, incluyendo más del 50% del descenso en casi la mitad de los casos, 38.9% de hiperglucemia, es decir, ligeramente menor a lo descripto, y este estudio de Petersen, publicado en el 2017, ya 5 años de follow-up, 68.8% con CLU normal. Este otro estudio, publicado en el 2019, también un estudio real life, ya 3 años de tratamiento, 127 pacientes, también con pasiriótide subcutáneo. Acá tienen en azul los que venían ya pretratados con pasiriótide, en rojos los que son de utilización nueva. Miremos básicamente los que están en azul, que nos muestra cómo en el seguimiento el control en CLU se mantiene en el tiempo. Por supuesto que estas barras tienen un sesgo, por ejemplo, fíjense que al mes 36 llegan 2 y el control es muy alto, porque evidentemente los que continúan hasta el mes 36 son los que tienen buena respuesta. Pero lo que podemos ver es que en el basal, cuando comenzaron, el CLU era normal en el 65%, que se mantuvo al mes 12 en el 82% de los casos, y al mes 24 en el 63%, lo que muestra que el efecto del pasiriótide es sostenido en el tiempo, sin agregado de mayores efectos adversos. Ya con 10 años de experiencia, entonces, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Sin dudas, el deterioro del metabolismo de la glucosa, que suele ser manejado con éxito con antidiabéticos, 70% de los casos. Molestias gastrointestinales, 30% con elevación transitoria de enzimas hepáticas, elevación que suele revertir aún sin suspender la medicación. Litiasis vesicular en 1/3 de los pacientes, 2% de prolongación del QT, por lo que se recomienda entonces un electrocardiograma basal, otro a la semana, otro al mes y luego periódicamente, y si el QT se extiende más allá de 500, suspender el tratamiento. Y 8% de insuficiencia adrenal, es un porcentaje bajo, pero uno debe tenerlo en cuenta, esto uno debe tenerlo en cuenta siempre que indica un tratamiento para la enfermedad de Cushing, porque el riesgo de control del cortisol e insuficiencia adrenal existe, y el paciente entonces debe estar bien asesorado al respecto para conocer los signos y síntomas que genere la insuficiencia adrenal y saber cómo proceder en consecuencia. Dada la incomodidad del pasiriótide subcutáneo, es que FDA y EMA autorizan finalmente el pasiriótide LAR para el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Cushing, aprobación que aún no está en la Argentina. Y entonces, con respecto al pasiriótide LAR, les traigo este estudio publicado por Lacroix y el resto de los investigadores principales, sobre pasiriótide LAR, un estudio fase 3, 10 o 30 miligramos intramuscular por mes, durante 1 año en 150 pacientes. Fíjense acá en la figura cómo desciende el CLU, acá vemos CLU en función del tiempo, tanto en rojo la rama de 10 miligramos y en celeste 30, fíjense cómo declina y se mantiene en valores más bajos. ¿Qué porcentaje de normalización? 40% al mes 7, y al igual que con el pasiriótide subcutáneo, encuentran mejor respuesta cuando el CLU es menor a 2 veces por el límite superior de lo normal, 52% de CLU normal con 10 o 30 miligramos, cuando el basal era menor o igual a 2. Y el otro punto importante es que observan que la respuesta es rápida. Fíjense aquí, ya al mes de tratamiento, la caída en el CLU. En este estudio fase 3 también observan cómo con el pasiriótide subcutáneo mejoría clínica, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, calidad de vida, tensión arterial. 1/3 también experimenta disminución del tamaño tumoral en más del 20%. Y con el pasiriótide LAR se observa una mejor tolerancia gastrointestinal, fíjense la frecuencia de diarrea,
39% versus 58% con el subcutáneo, náuseas 21 versus 52 con el subcutáneo, dolor abdominal 15% versus 24%. Colelitiasis en una frecuencia similar al subcutáneo, 20% con 20 miligramos, 45% con 30, es decir, globalmente un tercio puede desarrollar colelitiasis, y nuevamente eventos relacionados a hiperglucemia, 72% con 10 miligramos, 82% con 30 miligramos. En otro estudio, como análisis posterior de este mismo estudio fase 3, analizan qué ocurre con la calidad de vida, con el pasiriotidelar durante un año en los 150 pacientes, y encuentran una mejoría significativa en calidad de vida. Y esto surge a partir de las mejoras clínicas que vemos graficados aquí. Cambios en fuerza muscular, en la jiba dorsal, la grasa supraclavicular, los hematomas, las estrías, el hirsutismo y el rubor facial. Fíjense en gris los pacientes que no logran control bioquímico, amarillo control parcial y rojo los que logran controlar el CLU. Y fíjense cómo en todos, independientemente entonces de la normalización del CLU, hay una respuesta favorable en estos signos clínicos, coincidiendo entonces con el estudio original, como con la mejoría del CLU suele haber un beneficio clínico. Este estudio se extendió, en la fase de extensión de este estudio fase 3 fue publicado en el 2019, 81 pacientes entraron en la fase de extensión con un tiempo medio de exposición de 24 meses, y entonces aquí vemos los valores de CLU, y acá los valores de ACTH, esto es al mes 12 en el estudio inicial, y esta es la fase de extensión, en la línea llena la fase de extensión en CLU y en ACTH, y se ve entonces cómo también con pasiriotidelar se logra mantener el control bioquímico. Cuando entraron al tratamiento, 51.9% de los entraron en la fase de extensión, 51.9% de los pacientes tenían el CLU normal, 53% lo mantuvieron, mostrando entonces la eficacia en el largo plazo. Se logró también achicamiento del tumor en más del 20%, en el 46% de los macroadenomas, y a los 36 meses, con solo 18 pacientes, 72.2% de control bioquímico. Eventos relacionados a hiperglucemia, en el casi 40% de los casos, menos que los estudios iniciales, y también mejoría en calidad de vida. Entonces dijimos que la hiperglucemia es una alteración frecuente, entonces ¿cómo manejarla? Se sugiere que cuando los pacientes tienen una tolerancia normal a la glucosa, hacer automonitoreo 2 veces por semana, la primera semana y luego semanal, y si no hay hiperglucemia, continuar con automonitoreo durante los primeros 3 meses. Si hubiese una tolerancia alterada o diabetes bajo antidiabéticos orales, hacer automonitoreo 6 veces por día, y si hubiese hiperglucemia e insulinoresistencia, iniciar metformina. Si no hay respuesta, comenzar o agregar un inhibidor de DPP4, reemplazar por un agonista GLP-1 si no hubiese respuesta, o eventualmente insulina. Y si el paciente ya está bajo insulina, mantenerla, esta no es una contraindicación para el uso del pasiriotide, hacer automonitoreo y eventualmente asociar otros fármacos. Es decir, que para lograr y mantener el control glucémico durante el tratamiento con pasiriotide, se recomienda, si desarrolla hiperglucemia, iniciar tratamiento con metformina precozmente. Los estudios actuales dicen que el desarrollo de hiperglucemia es rápido, ya a los 120 minutos, así que hay que estar atentos y actuar rápidamente. Si no hay control glucémico, un inhibidor de DPP4, y si no, agonista de GLP-1. Hoy se cree que, dado el mecanismo de la hiperglucemia vinculado al pasiriotide, el agonista GLP-1 tal vez sería la mejor opción. Dijimos que los pacientes con enfermedad de Cushing tienen más mortalidad, fundamentalmente de causa cardiovascular. Entonces, ¿qué impacto tiene el pasiriotide a nivel cardiovascular? Y para esto les traigo este estudio multicéntrico italiano de pasiriotide subcutáneo, 1200 a 1800 microgramos días durante un año en 16 pacientes. Y ellos analizan el índice de adiposidad visceral
y la disfunción del tejido adiposo como marcadores de riesgo cardiometabólico. Y encuentran que al cabo de un año de tratamiento hay beneficio estadísticamente significativo a este nivel, con mejoría en lípidos, sin cambios en la tensión arterial, mostrando entonces un beneficio cardiometabólico, aún a pesar de la hiperglucemia. Los pacientes con enfermedad de Cushing tienen más morbilidad. Acá les traigo este estudio del Journal of Clinical Endocrinology de hace 2 años, donde muestran cómo el riesgo de stroke y tromboembolismo es muy alto en pacientes con enfermedad de Cushing 3 años antes del diagnóstico. El riesgo de stroke, tromboembolismo y sepsis persiste elevado desde el diagnóstico hasta 1 año luego de entrar en remisión. Y también encuentran que en el tercer periodo, ya en el largo plazo, hasta 10 años de seguimiento de remisión, el riesgo de estas comorbilidades se mantiene elevado. Entonces, nos centramos un poquito en lo que es el riesgo trombótico. Está claro que los pacientes con enfermedad de Cushing tienen más riesgo trombótico por aumento en los factores de la coagulación, alteración en la fibrinolisis, y entonces también nos preguntamos qué efecto tiene el pasiriotide a este nivel. Acá les traigo este estudio prospectivo de pasiriotide subcutáneo durante 12 meses, 21 pacientes, y lo que vemos es que no se observa ningún cambio significativo en el factor 8, 9, 11 o KPTT, es decir, hay persistencia del estado procoagulante, y esto es un poco lo mismo que ocurre con la cirugía en la enfermedad de Cushing. Se sabe que una vez resuelto el hipercortisolismo, la caída del cortisol se acompaña de un aumento de la actividad proinflamatoria, riesgo de trombosis y persistencia de trombosis durante aún más de un mes. Por eso las recomendaciones de atender cuidadosamente el riesgo trombótico de nuestros pacientes con enfermedad de Cushing sometidos a cirugía. Entonces acá les traigo una tabla publicada este año, donde analiza el efecto, resume de alguna manera, el efecto del pasiriotide en el cortisol libre en orina. Y entonces les muestro, resumen el trabajo inicial de Ana María Colao, con el 19.1%, este estudio de Hofland con un 50% de normalización del club, el de Petersen que les mencioné, 16 pacientes, 68.8% de normalización, el de Pibonello en el 2019, con 67% de normalización del club, así como el de Lacroix, fase 3, con pasiriotide LAR, en este caso, 41% de normalización al mes 7. Es decir, que los datos de eficacia van de un 19 a un 68.8%. Vemos que hay una gran variabilidad, y es un poco lo mismo que ocurre con los ligandos al receptor de somatostatina en acromegalia. La gran variabilidad se debe a que los ensayos no siempre son equiparables. El pasiriotide tiene las ventajas de que ha sido aprobado en muchos países del mundo, es eficaz según lo que les he mostrado, tiene una rápida acción, se logra mejora en signos y síntomas, y se logra reducir el tamaño tumoral cuando este sea un punto que verdaderamente nos preocupe, pero la consideración clínica más importante son sus efectos adversos en el metabolismo de la glucemia. Acá les traigo datos moleculares. Ustedes saben que hoy se habla que un 30 a un 60% de los corticotropinomas tienen una mutación somática en el gen que codifica para la proteasa 8 de la ubiquitina, gen USP8. La ubiquitina es una proteína que lo que hace es controlar el movimiento de los receptores de la superficie celular a los lisosomas, el down regulation de receptores. Y las mutaciones activantes en esta proteasa conducen a que no se genere esta destrucción en el lisosoma, y entonces haya una sobreexpresión del receptor, del factor de crecimiento epidérmico en la superficie celular. El factor de crecimiento epidérmico, como todos sabemos, es un potente mitogénico y correlaciona con la invasividad de los adenomas corticotropos. Hoy se sabe que estos adenomas que tienen esta mutación se dan más frecuentemente en mujeres, suelen ser tumores más pequeños, pero que tienen más tasa de recurrencia, y se los menciono hoy ¿por qué? Porque se ha visto que tienen
mayor expresión del receptor de somatostatina tipo 5, y entonces serían pasibles de tratamiento con pasiriotide. Es decir, que la mutación USP8 sería un marcador molecular potencial de éxito al tratamiento con pasiriotide. Acá en la figura vemos el receptor del factor de crecimiento epidérmico, como por la ubiquitinación es degradado en el lisosoma. En presencia de la mutación USP8 se impide este proceso y hay sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico. En esta tabla, este análisis de Pibonello sobre los datos de remisión de diferentes drogas más recientes en investigación o que han surgido de recientes trials clínicos, y entonces vemos lo que les he mencionado: pasiriotide subcutáneo 1781.8%, el LAR 3072.2%, roscovitina sin datos, es un inhibidor del ciclo celular, drogas dirigidas a la inhibición de la esteroidogénesis, osilodrostat, hasta 92% de eficacia, levoquetoquerosol, 36%, o los antagonistas del receptor de glucocorticoides, remisión evaluada en función de control de tensión arterial y glucemia en el 60% de los casos. De manera tal que les he mostrado que el tratamiento con pasiriotide puede considerarse en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Cushing en base a la eficacia que ha sido descripta, particularmente en pacientes con enfermedades más leves, con valores que van de 19 a 68.8% de eficacia. Con el pasiriotide hay respuesta tumoral. Tener en cuenta que los no respondedores pueden responder cuando uno mantiene el tratamiento o ajusta la dosis, que con el tratamiento se logra beneficio clínico y en calidad de vida, muchas veces aún sin cortisol libre en orina normal. En uno de los últimos estudios de pasiriotide LAR, 40% de eventos relacionados a hiperglucemia, pero sin dudas uno tiene que buscar un balance con el riesgo de hiperglucemia y el desarrollo de diabetes, teniendo en cuenta aún así que el control glucémico adecuado es posible. Nada más, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que me acompañan en el área de neuroendocrinología en el Hospital de Clínicas. Muy bien, Cari, muchas gracias. Muchas preguntas para el final vamos a anotar. Y ahora vamos con la doctora Guiterman. Está silenciada, Mirta. Quería agradecerles a todos por su presencia, agradecerles a Barifarma y a FASEM, a Karina, a Daniel y a Tato. Y bueno, yo les voy a mostrar, vamos a compartir. Me dicen si estamos. Ahí estás. Donde estaba puesta la otra diapositiva. Bueno, acá estamos entonces. Bueno, yo un poco el objetivo de mi presentación, más allá de hablar del pasiriotide en Cushing, en acromegalia, y un poco con una gran introducción que hizo Karina con respecto al pasiriotide, a sus mecanismos de acción, etc., es un poco ver los algoritmos de terapéuticos en acromegalia, y ver el lugar que ocupa cada uno de los fármacos que tenemos hoy disponibles en el tratamiento de la acromegalia. Como ustedes saben, el manejo de la acromegalia y en este algoritmo, que no es el último algoritmo terapéutico, nos dice lo que nos dicen todos, que la cirugía es el tratamiento primario de elección para pacientes con acromegalia, un grupo de pacientes que son pobres candidatos para la cirugía, van a ir directamente al tratamiento farmacológico, aquellos pacientes con tumores irresecables o pacientes que rechazan la cirugía o con grandes comorbilidades cardiológicas. Pero sabemos también que un 50% aproximadamente de pacientes con somatotropinomas van a requerir un tratamiento farmacológico luego de la cirugía por persistir con
con enfermedad activa, bioquímica y o con enfermedad también estructural. Y en este algoritmo ubica en primera línea de tratamientos a los 3 fármacos que tenemos disponibles, los ligandos del receptor de somatostatina, los dopaminérgicos y el pegvisomán. Y pasa a una segunda línea el tratamiento combinado, que en acromegalia es off-label, y igual que el tratamiento radioterapéutico, que puede ir en segunda y en tercera línea. Sea cual fuere el tratamiento farmacológico que vamos a elegir, el objetivo principal es el control bioquímico. Y hablamos de control bioquímico cuando tenemos una GH menor de 1 nanogramo mililitro randomizada, no en el test de tolerancia, bajo tratamiento, y una IGF-1 normal, menor de 1, en general algunos toman menos de 1,2 del límite superior normal, del límite de referencia, ajustada por edad y sexo. ¿Y qué buscamos? ¿Cuáles son los objetivos de tener el control? ¿O qué es lo que se ha visto? ¿En qué redunda este control bioquímico? En reducir la mortalidad, disminuir las comorbilidades asociadas, mejorar los síntomas asociados al exceso de GH, mejorar la calidad de vida y potencialmente mejorar los aspectos psicosociales de los pacientes. Sabemos que los 2 targets principales para el tratamiento a nivel del tumor están dados por los receptores de somatostatina tipo 2 y tipo 5, que ya habló Karina, y a los receptores dopaminérgicos, sobre los cuales van a actuar los ligandos del receptor de primera y segunda generación y los dopaminérgicos, especialmente la cabergolina, el más efectivo, que van a determinar no solamente una inhibición en la producción hormonal, sino también un efecto antiproliferativo, como mostró Karina para Cushing, es decir, la reducción del tamaño tumoral, a diferencia de el segundo target, que es el receptor DGH, que se encuentra a nivel hepático, y sobre el cual actúa el pegvisomán, que es el antagonista del receptor DGH, que va a actuar solamente a nivel de la inhibición de la producción hormonal, y no va a tener impacto sobre no va a tener un impacto antiproliferativo, ya que actúa solo a nivel periférico y no a nivel del tumor. Esta guía, que es del año 2020, que yo diría que es la última guía y no sería la guía que uno, o por lo menos a mí, no es la que más me convence desde lo clínico, ubica, como todas las guías, en primera línea, luego de la cirugía y del fracaso de la cirugía, a los ligandos del receptor de somatostatina de primera generación, octreotide y lanreotide, con o sin cabergolina, como los tratamientos de elección al fracaso quirúrgico. Ubica en segunda línea a la monoterapia con pegvisomán, al aumento de la dosis, es decir, las dosis máximas de ligandos, y una segunda cirugía. Y recién ubica en tercera línea al pasiriotide. Y inclusive en pacientes no controlados, siguiendo la línea de tratamientos, al pasiriotide con el combinado con pegvisomán. Es decir, que vamos viendo que cambiamos el algoritmo y cambian también las indicaciones de los diferentes ligandos, y hablando del pasiriotide, lo ubica en este caso en tercera línea de tratamiento. Los ligandos de primera generación fueron aprobados en el año 1988, es decir, hace más de 30 años. ¿Sí? Y su utilidad y su indicación más importante es el tratamiento de pacientes con acromegalias ante la persistencia de enfermedad postquirúrgica como primera línea de tratamiento. También sabemos que lo podemos utilizar en pacientes en tratamiento primario y en tratamiento prequirúrgico. Como dijo Karina, tiene una mayor actividad sobre el receptor D2 y menos actividad sobre los receptores de somatostatina del tumor del tipo 5. Si hacemos un resumen de... Perdón que quiero sacar... que tengo acá arriba. No lo puedo sacar. A ver. Bueno. Si hablamos de la efectividad de los tratamientos con ligandos del receptor de somatostatina, tenemos que decir que los ligandos de primera generación tienen una efectividad entre el 25 y el 68%, y esta gran variabilidad va a tener que ver con, en los diferentes trabajos controlados en su mayoría,
con la optimización del tratamiento. Si hablamos de optimización, se utilizaron la dosis máxima del ligando en un tiempo prudencial, es decir, entre 6 meses o diría yo 12 meses. Cuanto más optimizado esté el tratamiento, más posibilidad de control de la enfermedad. Con respecto al volumen tumoral, podemos decir que ahí estábamos lo que comentábamos del control bioquímico del tratamiento, del 25 al 68%, el control del volumen tumoral con ligandos de primera, entre el 37 y el 56% hay reducción tumoral, pero es muy importante también saber que en el 99% de los casos frena el crecimiento, es decir, el tumor no crece. En cuanto a las cefaleas, mejora si hay reducción tumoral, pero también los ligandos de primera y segunda tienen un efecto opioide. Hablamos de resistencia, y lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva, parcial o total. En el 30 al 40% de los casos, y vamos a ver a qué se liga esta falla en la respuesta, mejora la insulinoresistencia y por lo tanto mejora el metabolismo de la glucosa. En general tiene un efecto, vamos a ver, neutro, y vamos a ver la comparación con los ligandos de segunda. Hay mejoría demostrada en la miocardiopatía, en las apneas de sueño, en la artropatía, aún en respondedores parciales, es decir, pacientes que no normalizan IGF-1, aún así pueden tener impacto de mejora sobre las comorbilidades y aún sobre la mortalidad. Sabemos que su modalidad de uso es cada 4 semanas, y en el caso del lanreotide de 120 cada 8 semanas, y también hay muchos estudios de la posibilidad de la extensión del intervalo de dosis. Los eventos adversos van de la mano con lo que dijo Karina, gastrointestinales que se autolimitan en general, y la litiasis vesicular entre el 10 al 20% de los casos. Podemos usar tratamiento combinado, que son off-label, con pegvisomant y con cabergolina. ¿Qué hablamos de resistencia? ¿Qué decimos o qué definimos como resistencia? Los ligandos de primera generación, la falla en el control de la enfermedad luego de 12 meses de tratamiento con dosis máximas del ligando utilizado, 30-40 o LAN 120. Hablamos de falta de control bioquímico cuando la GH se mantiene por encima de 1, una GH randomizada microgramos litro, y la IGF-1 mayor de 1 del límite superior, o como dije antes, según los estudios y según los grupos, más de 1 del límite superior, 1,2 del límite superior normal. Hablamos de falta de control tumoral cuando el tumor no se reduce a menos o igual del 20% del basal, o hay aumento del tamaño bajo tratamiento con ligandos. Y hablamos de resistencia parcial cuando hay más del 50% de reducción de la IGF-1, solamente hablamos de resistencia parcial en términos de bioquímicos, 50%, más del 50% de reducción desde el basal sin normalización del IGF-1. ¿Y cuáles son los factores que tienen que ver con, o los mecanismos moleculares que tienen que ver con esta resistencia? Varones jóvenes con altos niveles de GH basales se asocian con falta de respuesta, los tumores escasamente granulados con alto Ki67, la hiperintensidad en T2 que se asocia a estos tumores escasamente granulados, la expresión del receptor de somatostatina, la disminución o baja expresión del receptor de somatostatina tipo 2, una baja expresión del 2 y alta del 5, bajos o mutaciones de la IP, altos niveles de la beta-arrestina que se asocian con una alteración en la circulación de los receptores del reciclado, hay mayor reciclado de receptores y estos receptores se upregulan. Y hablando entonces del punto del tipo de tumores y del tipo de respuesta a los ligandos de primera o de segunda generación, es muy importante saber que hay dos grupos importantes de tumores de somatotropinomas en relación a la citoqueratina. Hablamos de los tumores más frecuentes, que son los densamente granulados, que tienen un patrón de citoqueratina perinuclear, que en general lo vemos en pacientes con una edad promedio de 50, pacientes más jóvenes, pacientes más grandes, en un 58% macroadenomas, tumores invasivos pero menos invasivos, con grados de SNOP
3,4 del 25%, con fuerte inmunohistoquímica para GH, y son los que tienen mejor respuesta al tratamiento con los ligandos de primera generación. En tanto que los tumores escasamente granulados, que los vemos en el 30% de los pacientes, son aquellos que el patólogo nos informa los cuerpos fibrosos o los cuerpos en DOT, son aquellos que se ven en pacientes más jóvenes, en su mayoría macroadenomas, invasivos, con grados de SNOP 3,4 en el 50%, con una débil inmunohistoquímica para GH, y que se trata de tumores que conocemos, y hay muchos estudios y les voy a mostrar, con pobre respuesta a los ligandos de primera generación, pero tienen mejor respuesta a los ligandos de segunda, es decir, al pasiriotide. Los intermedios son, en general, tumores que se comportan más como densamente granulados. El principal determinante, entonces, molecular que predeciría la respuesta de los ligandos de primera o segunda generación en términos de reducción de GH y GF1, parecería que es la expresión del receptor de somatostatina de tipo 2, que se une preferentemente a los ligandos de primera generación, octreotide y lanreotide. Y en estos trabajos, lo que sí se ha demostrado que la presencia de alta expresión del receptor D2 se asocia a pacientes con normalización de la IGF-1, con un valor predictivo muy alto en estos trabajos, con una especificidad y sensibilidad también muy alta. Es decir, tumores resistentes conocemos que tienen baja expresión del receptor del tipo 2. Pero la pregunta es si podemos medir este tipo de receptores. Sí, podemos evaluar la expresión a través de un score que se llama score de Volante, ha sido ensayado inicialmente en tumores neuroendocrinos, y se basa en la tinción citoplasmática, obviamente que es a través de anticuerpos receptores del tipo 2A, también se están ensayando con anticuerpos para el receptor tipo 5, pero en este estudio, o en este estudio que permite un score, se basa en la tinción citoplasmática, y en la tinción de membrana. Así es que, si tenemos una tinción citoplasmática nula o baja, en general se trata, en la mayor parte de las células, esto se hace en el tejido tumoral, ¿sí? Lo mismo que la citoqueratina, lo mismo que el Ki67. La baja expresión de densidad medida a través de estos parámetros, del parámetro de tinción citoplasmática o de tinción de membrana, vamos a tener aquellos tumores con menor respuesta al tratamiento con ligandos. El score 3 serían aquellos que tienen una tinción de membrana más alta, y son aquellos tumores con mayor expresión del receptor tipo 2. En el medio tenemos los score 1 y 2, que tienen el tipo 1 menos expresión, y cuanto nos acercamos más al score 3, mayor expresión de receptores de somatostatina. Este estudio es muy interesante, y nosotros en este momento con la doctora Figurelli estamos tratando, y a través también de este score de Volante, de evaluar la expresión de receptores, tanto de tipo 2 como de tipo 5, y poder hacer una correlación con la respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son las opciones ante el fracaso, o ante el fracaso de control con ligandos de primera generación, a lo que llamamos pacientes con resistencia? En términos de tratamiento, combinar con cabergolina, que es off-label, la monoterapia con pegvisomán, o el tratamiento combinado, y finalmente el pasiriotide en monoterapia. La cabergolina fue aprobada en el año 96 para prolactinomas, es off-label en acromegalia, y es efectiva cuando la IGF-1 está por debajo de 2 del límite superior normal. Inclusive es muy efectiva, y es más efectiva en tratamiento combinado que en monoterapia. El mecanismo posible para explicar a veces esta efectividad en el tratamiento tiene que ver con esta comunicación entre los receptores de tipo de somatostatina y los receptores dopaminérgicos, una vez que el ligando se une al receptor, y también tiene que ver con una heterodimerización de estos receptores que están ligados a proteínas G ambos. Del pegvisomán podemos decir que fue aprobado por la EMA en el año 2002, por la FDA en el 2003 y por el ANMAT en el 2004, y su indicación en primera y segunda línea de tratamiento varía según la región.
El pegvisomán podemos decir que es la droga que mayor efectividad, si se quiere, tiene en términos de control bioquímico. No tiene efectos sobre el tumor, diría que en algunos trabajos se ha visto que puede determinar un crecimiento tumoral por este efecto Nelson-like. En algunos trabajos en tratamientos combinados logró reducción del tumor, pero lo habitual es que pueda haber, como vemos en este caso, un aumento del tamaño del tumor. Puede empeorar las cefaleas si el tumor crece. Podemos tener falla en la respuesta, sí. En general, los pacientes que requieren mayor dosis son aquellos con mayor índice de masa corporal, diabetes e IGF-1 en niveles mayores de 2,7. Y un punto importante, y a diferencia lo vamos a ver con el pasireotide, mejora la resistencia insulínica, mejora la diabetes, la prediabetes en el 60% de los pacientes tratados con pegvisomán en acromegalia, como fue demostrado en el trabajo del grupo de la doctora Gadela. Ya hay estudios que nos muestran su impacto sobre las comorbilidades y la mortalidad, con mejoría de apneas de sueño y el estatus cardiológico. Una de las grandes desventajas del pegvisomán es su modalidad subcutánea diaria, y los eventos adversos de la hepatotoxicidad, sobre todo en tratamientos combinados, y la lipohipertrofia a nivel local en el sitio de inyección, que puede determinar la discontinuidad del tratamiento. Sí se puede usar combinado, ya sea con cabergolina y con ligandos de primera. También hay algunos estudios con ligandos de segunda generación. Entonces el pasireotide, y luego de esta introducción, que es muy importante para saber el lugar de cada una de las drogas que están disponibles hoy en acromegalia, fue aprobado en el 2014 como tratamiento primario y secundario por la FDA y la EMA respectivamente. Es decir, que en la EMA está aprobado como segunda. Y en nuestro país, en Argentina, en el año 2007, fue aprobado en primer línea de tratamiento. Es decir, en pacientes que fracasan a la cirugía, podrían, por prospecto, iniciar tratamiento con pasireotide luego de la misma. ¿Y cuáles son las características? Características similares o diferentes con el resto de los tratamientos. La efectividad bioquímica entre el 31 y el 62%, controla el volumen tumoral en muchos tumores que no pueden ser controlados con los ligandos de primera generación. Vamos a ver que en algunos trabajos se ha demostrado una tasa mayor de necrosis y degeneración quística, mejora las cefaleas, este es otro punto que mejora a diferencia de los ligandos de primera generación, no hay estudios en falla en la respuesta. Y el gran punto que lo diferencia del resto de las drogas, podríamos decir, es el empeoramiento, por los mecanismos ya mencionados, y después vamos a entrar en el tema, del metabolismo de la glucosa. 68% de alteración del metabolismo de la glucosa, con más del 40% de empeoramiento de la diabetes. No hay estudios a largo plazo sobre su impacto en comorbilidades, en mortalidad, pero tenemos que decir que el efecto cardiovascular podría empeorar si el efecto sobre la glucemia a largo plazo no se corrige. La modalidad de uso es igual que los ligandos de primera, cada 4 semanas, y los eventos adversos claramente los mismos, a los que lo tenemos que sumar la alteración del metabolismo de la glucosa. Puede ser utilizado en forma combinada con pegvisomán y con cabergolina, como todos los tratamientos combinados, es off-label. Y el estudio más importante, yo diría que permitió la aprobación por la FDA del pasireotide, fue el estudio PAOLA, que incluyó 196 pacientes, un estudio multicéntrico controlado, en pacientes con resistencia a los ligandos de primera generación. Pero antes del estudio PAOLA, nosotros participamos en los 2 estudios, y este primero fue el estudio Head to Head, que comparaba en pacientes vírgenes de tratamientos, aún pacientes operados activos luego de la cirugía, el pasireotide versus los ligandos de primera generación. Y en el estudio, digamos, en la primera fase, los primeros 6 meses, nos llamó la atención esto, primero que había muy poca efectividad para ambas drogas, pero que el pasireotide era superior. Y en los estudios ya a más largo plazo, prácticamente se emparejó la efectividad bioquímica
un poquito mayor para el pasiriotide versus el octreotide. Acá no lo puse, pero el 70% desarrolló alteración del metabolismo de la glucosa contra el 30% con el octreotide. Y el estudio Paola, que se hizo sobre 196 pacientes con resistencia a los ligandos de primera generación, hasta el 25% tuvo control con el pasiriotide. El 68% desarrolló alteración del metabolismo de la glucosa. Y un estudio más reciente, posterior, que es un estudio israelí, que incluye 35 pacientes, la efectividad del pasiriotide demostró ser mayor, pero la diferencia que era un estudio retrospectivo, es decir, un estudio de la vida real, no era un estudio controlado como el estudio Paola, que permitieron radioterapia, las IGF-1 basales eran menores con respecto al estudio Paola, y este estudio sí también demostró la importante mejoría de las cefaleas con el pasiriotide en pacientes que no controlaban con ligandos de primera generación. Y el estudio PAPE es otro estudio que incluye 61 pacientes controlados con pegvisomán y con ligandos de primera generación, octreotide y lanreotide, que los cambian a pegvisomán y pasiriotide. Y lo que vieron que este pasaje, este switch, permitía que los pacientes reciban menos de 66% de la dosis del pegvisomán con esta combinación. Mejor respuesta de los pacientes con cefaleas, mayor reducción tumoral por la degeneración quística y la necrosis, pero lo de siempre, la diabetes, que fue del 32% al 68,9% a 6 meses de tratamiento. Esta es una de nuestras pacientes del estudio Paola. Nosotros participamos con 6 pacientes en el estudio Paola, una mujer de 40 años, con un tumor escasamente granulado, operada, con una respuesta nula al octreotide combinado con cabergolina en dosis máximas, resistentes total, con cefaleas importantes, que luego de iniciar el pasiriotide de 60 miligramos por mes, inició con 40 y después requirió 60 miligramos, normalizó IGF-1 y IgH, redujo el tumor, como vemos en esta diapositiva, mejoró las cefaleas y la calidad de vida en forma espectacular, no desarrolló diabetes, y se encuentra aún, nosotros tenemos un extendido del estudio Paola, hasta que la paciente pueda tener el acceso a la medicación, y lleva 12 años de tratamiento. Esta es otra de nuestras 6 pacientes que también logró respuesta al pasiriotide. Era una paciente, como ven, con un tumor de seno cavernoso, sin trastornos visuales, operada, sin respuesta al octreotide, la lanreotide y la cabergolina, con cefalea y artropatía incapacitante, que luego del tratamiento con el pasiriotide 60 miligramos, reduce el tumor, desaparece la cefalea, la artropatía, no desarrolla hiperglucemia, y lamentablemente no reduce la IGF-1, es decir, tuvo respuesta estructural, como comentó Karina también en algunos pacientes con Cushing, pero no tuvo respuesta en términos de normalización de IGF-1 y de IgH, por lo cual tuvimos que sacarla del estudio, realizar radioterapia, y después la paciente vuelve al pasiriotide en uso compasivo, ahora ya está en Argentina, y a 5 años de pasiriotide y 3 años de radioterapia, como vemos, tiene una adicional reducción del tamaño del tumor. Y en este estudio PAPE, lo que les comentaba antes, se evaluaron 47 pacientes, donde evaluaron específicamente los cambios en T2 en la resonancia, y vieron que había en el 30% un cambio de señal. Ven que está isointenso, pasa a estar hiperintenso. Isointenso pasa a estar hiperintensa. La hiperintensidad es indicativa de degeneración quística y o necrosis, sugiriendo un efecto antiproliferativo del pasiriotide. Y esto se asoció en estos pacientes específicamente con menores niveles de IGF-1. Y este estudio también me pareció interesante, un estudio español, donde describen 4 pacientes con tumores invasivos, con acromegalia, todos con tumores escasamente granulados, con resistencia a los ligandos de primera generación, muchos que recibieron radioterapia, y todos con pasiriotide, con reducción tumoral a 3 meses, a poco tiempo, y con normalización de IGF-1. Este es simplemente para mostrarle, porque esto es uno de los pacientes del estudio Paola, no nuestro, pero que describen un paciente que luego de 7 años de pasiriotide, era un paciente con un microadenoma que no quiso operarse, que inició pasiriotide entrando en el trial,
y, como tratamiento primario, y luego de 7 años tiene que suspender por una miastenia gravis, y permanece curado con IGF-1 y resonancia normal en el seguimiento a 3 años. Y este algoritmo, que yo considero que es uno de los algoritmos del año 2018 más adecuados, o que tiene más que ver con la realidad, porque toma otros parámetros, igual que los otros algoritmos, toma como primer línea de tratamiento ante el fracaso del tratamiento quirúrgico los ligandos de primera generación con o sin cabergolina, y pone en segunda línea al pasireotide, pegvisomán y el tratamiento combinado, en base a qué? Si el paciente tiene o no alteración del metabolismo de la glucosa y el tamaño del tumor. Es así que pacientes no controlados con resto tumoral importante, la recomendación es pasireotide. Si tiene alteración del metabolismo de la glucosa, el pegvisomán, y si tiene alteración del metabolismo de la glucosa y un resto tumoral importante, el tratamiento combinado con pegvisomán y ligandos de primera generación. ¿Sí? Bien. Y este capítulo que Karina también habló un poco, en acromegalia yo creo que es algo diferente, el impacto es menor. Sabemos que el paciente, al igual que con Cushing, tiene diabetes entre el 11 y el 53% de los casos, más aún prediabetes e insulinoresistencia, a veces asociado, o es mayor en pacientes de mayor edad, con mayor duración de la enfermedad, historia familiar, los niveles de IGF-1 y GH basales, que la GH tiene un impacto sobre la captación de glucosa, disminuye la captación de glucosa a nivel muscular, a nivel del tejido adiposo, aumenta la secreción de insulina, a nivel hepático aumenta la gluconeogénesis y los triglicéridos, y si tomamos entonces los diferentes tratamientos y su beneficio o no sobre el metabolismo de la glucosa, podemos decir que la cirugía y el pegvisomán serían aquellos que tienen un efecto beneficioso en la mayor parte de los pacientes. Los ligandos clásicos de primera generación, también actuando sobre la resistencia a insulina y también con impacto sobre la secreción de glucagón e insulina, tienen un efecto, si se quiere, neutral en la mayor parte de los pacientes, aunque en algunos desarrollan hiperglucemia, pero el que lleva la peor parte es el pasireotide, porque no solamente tiene impacto sobre la resistencia a la insulina por bajar los niveles de GH, sino que por su acción sobre la secreción de glucagón, insulina e incretinas, también como mostró Karina, tienen el efecto más deleterio sobre el metabolismo de la glucosa. Y en este diapositivo, que también me parece muy interesante ver las diferencias entre las drogas convencionales para acromegalia y el pasireotide, los ligandos de primera actúan, como dijimos, sobre el receptor tipo 2, y a través de esta acción tienen impacto sobre glucagón y la secreción de insulina, en tanto que el pasireotide, al tener una acción mayor sobre el receptor de tipo 5, este receptor de tipo 5 tiene también actividad importante sobre la inhibición de insulina, sumado a la inhibición de GLP-1 y de la liberación de GIP. Esto muestra, de nuestros 6 pacientes que entraron al estudio Paola, 4 tuvieron hiperglucemia. Esto fue a 6 meses, y fíjense que en algunos casos los niveles de hiperglucemia fueron importantes. Lo mismo pasó con la hemoglobina glicosilada. Estos 4 pacientes suspendieron, no solamente por la hiperglucemia, algunos requirieron tratamiento con insulina, sino porque tampoco tuvieron efectividad en términos bioquímicos. Y estas 2 pacientes son las 2 que les mostré que tuvieron reducción del tamaño tumoral, normalización de los niveles de IGF-1, ninguna de las 2 desarrolló diabetes. Este es un paciente, ya terminando, más actual, que nos planteamos, un paciente joven, varón, con un macroadenoma invasivo, se opera, un tumor escasamente granulado, queda con enfermedad estructural y con niveles de IGF-1 elevado postquirúrgico, y ahí la pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? Joven, varón, escasamente granulado. La indicación posiblemente sea de entrada el tratamiento con pasireotide. Sin embargo, iniciamos, y un poco porque su seguro social no autorizó un inicio con tratamiento con pasireotide, un ligando de segunda generación, iniciamos con lanreotide a 6 meses
no anduvo, no, demostró lo que pensábamos, una resistencia, se le indica radioterapia y luego de los 6 meses iniciamos con pasiriotide y a la 4ª inyección ya muestra un importante descenso de los niveles de IGF-1. Y como comenté antes, algunos trabajos nos han demostrado que hay factores que predicen la respuesta al pasiriotide en los somatotropinomas resistentes a los ligandos de primera generación. Hay este estudio del grupo de Jacobasso y la doctora Corbonis nos mostraron que tumores escasamente granulados con receptores 2 negativos, 5 positivo, bajo AIP y altos y un nivel de Ki67 elevado, eran aquellos pacientes con menor respuesta a los ligandos de primera, pero que sí tenían una gran posibilidad de responder al pasiriotide. Y en base a esto, el grupo también de la doctora Gadela publica este algoritmo, difícil de ponerlo en práctica, en base a la medición o de la expresión del receptor de tipo 2 y de tipo 5, y en base a los resultados que hoy en día no, digamos, ningún laboratorio en nuestro país, y muy pocos también en Latinoamérica, pueden informar la expresión de los receptores. Aquellos pacientes con gran expresión o con una expresión positiva para el receptor de 2, la indicación directa de los ligandos de primera generación, y en aquellos que se da negativa, la indicación dependiendo de los niveles de IGF-1, del receptor de tipo 5 y del tamaño tumoral. Este estudio, o este modelo matemático, si se quiere, que mostró la doctora Gadela el año pasado en SAEM, es una suerte de predictor del control bioquímico en pacientes con acromegalia, y utilizando diferentes variables que incluye la expresión del receptor 2, 5, la citoqueratina, la edad, los niveles de GH-IGF, uno puede predecir la respuesta bioquímica al tratamiento. Obviamente que esto es un modelo experimental que no puede ser utilizado para tomar una decisión terapéutica. Y finalmente, la discusión o las conclusiones que quiero dejar en esta charla es: sí, el tratamiento farmacológico, sabemos, de la acromegalia se basa en ligandos del receptor de somatostatina, en especial ante el fracaso quirúrgico. Esto no tenemos dudas. Que los ligandos de primera y segunda generación poseen similar grado de eficacia, también lo sabemos. Sin embargo, se diferencian por eventos adversos sobre el metabolismo de la glucosa. El pasiriotide, en general, las guías lo ubican en segunda línea luego del fracaso de los ligandos de primera generación. Pregunto, ¿un diagnóstico histopatológico completo, donde sobre todo la citoqueratina, nos permitiría elegir entre el ligando de primera y segunda, o deberíamos tener, como en este paciente que les mostré, una respuesta clínica? La medición de la expresión del receptor 2 y 5, ¿podrían ser predictores de respuesta? ¿Los paneles predictores clínicos y moleculares podrían orientarnos para la elección del tratamiento? Claramente sí, porque es importante entonces que un algoritmo no puede ser para todo el mundo, y tenemos que pensar siempre en un tratamiento más personalizado en pacientes con acromegalia. Bueno, y este es el grupo que me acompaña: quirúrgico, patológico, el grupo de endocrinólogos en el Hospital Durán y en otros en el Hospital Fernández, el grupo de la doctora Oneto en Teseba, en el Cruce y en el CONICET. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, excelentes actualizaciones en enfermedad de Cushing y en acromegalia. Felicitaciones a las dos. Acá dejaron algunas preguntas. Por ejemplo, Gabriela Duda pregunta la cobertura hospitalaria en el ministerio de, por ejemplo, gente sin seguro social. Sí, lo manejamos con desarrollo social nosotros en general. No es fácil. Hasta ahora nos manejamos con banco de drogas, y dejó el banco de drogas de ofrecernos el octrotride. Pasiriotide claramente no.
pero octreotide, y sobre todo el octreotide, es el que más fácilmente podemos obtener con el desarrollo social. En general, sí. Y con las obras sociales, ¿no? Obvio, un buen Sí, resumen que justifique eventualmente la sí, con necesidad, obras sociales ¿no? es más fácil. El tema son los pacientes, ¿no, Karina?, que no tienen ningún tipo de cobertura social. Exacto. ¿Y cuál es la presentación disponible en el país del pasiriotide? Las dos, 40 y 60. Bien. Ya están las dos. Sí. Y subcutáneo las otras versiones, Subcutáneo, 300, claro. 600 y 900. No sé, Karina, para Cushing, claro, todavía no está acá el LAR, o ya está el LAR para Cushing, de 10, de 20. Eso sí, No, no. como les decía, el LAR para Cushing no tiene la aprobación en Argentina. Sí se ha aprobado por EMA y FDA, no está aprobado en Argentina, y justamente las presentaciones de dosis más bajas son las que se utilizaron en los ensayos clínicos para Cushing y no están disponibles en nuestro país. Pero bueno, se ha usado como uso off-label, tal vez 40 miligramos. Claro. Bien. Después Mariana López pregunta a Karina, que comentaste que los pacientes con enfermedad de Cushing tienen mayor riesgo de trombosis posoperatorias. Si le indicaría heparina y si no habría mayor riesgo de sangrado en el posoperatorio. Sí, Mariana, excelente pregunta. Difícil decisión. O sea, es clarísimo hace mucho tiempo que el riesgo trombótico de los pacientes con enfermedad de Cushing es altísimo. Tanto antes como en la cirugía, como luego, y como les mostré en este estudio reciente, hasta años luego el riesgo trombótico persiste. Las guías últimas de la Endocrine Society, que ya llevan muchos años, no expiden ningún comentario sobre qué hacer con la tromboprofilaxis. Recientemente salen otras guías, lideradas creo que por María Fleseriu, que hablan un poco sobre qué hacer, e indican que si el paciente tiene más riesgo trombótico por antecedentes, porque va a estar mucho tiempo en cama, por bueno, X razones que uno considere que tiene más riesgo, podría indicarse la tromboprofilaxis, idealmente con heparina de bajo peso molecular. ¿Cuándo? Es discutido también, no hay recomendaciones claras. Entonces hay quienes dicen iniciarlo 1 o 2 semanas o 2 a 4 días antes, suspenderlo y luego reiniciarlo en el postquirúrgico por 4 días, hay quienes dicen 1 mes, hay quienes dicen más, en función de esto que les digo que el riesgo trombótico es alto. En esas guías justamente dan todas estas posibilidades que yo se las digo, por eso se los digo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros la verdad que en el último tiempo le damos mucha atención al riesgo trombótico. Entonces mandamos a estudiar a todos los pacientes antes de la cirugía. Tuvimos experiencias de pacientes que hicieron tromboembolismo de pulmón, que por fortuna habían sido adecuadamente evaluados y tratados, algunos de ellos con tromboprofilaxis. Entonces los mandamos a una evaluación por el hematólogo, les hacemos un Doppler de miembros inferiores y en función de eso decidimos si hacer una tromboprofilaxis o no. Muy bien. Daniel Morando hace 2 preguntas. Tato, si se sabe qué fenotipo de paciente predice la alteración en el metabolismo de la glucosa y qué otros parámetros bioquímicos habría que evaluar además de la glucemia para descartar efectos adversos de la droga. Yo te digo, con respecto a Cushing, no hay un fenotipo, o sea, claramente se busca si hay algún predictor de qué paciente va a ser más deterioro. Se cree que un CLU más elevado es un factor, pero se ha visto que no, como que el fenotipo del Cushing, ¿no? Uno ve pacientes con un CLU altísimo que no tienen X cosas y otros tienen más de... Y se cree que quizás es el polimorfismo de los receptores de glucocorticoides. Hay un trabajo con respecto a diabetes y pasiriotide que encuentran que es en función del grado de la elevación de la glucemia postprandial y el nivel de hemoglobina glicosilada, los pacientes y un nivel de glucagón más alto, es un estudio de investigación, tienen más riesgo. Pero en principio no hay forma de predecirlo. Sí, en acromegalia es exactamente lo mismo. De hecho, de las pacientes que yo mostré, las 4 que tuvieron alteración del metabolismo de la glucosa, que hicieron diabetes, todas tenían alteración del metabolismo previo, o eran diabéticas y ya tomaban medicación, o tenían niveles de glucemias alteradas en ayunas, y las 2 que no tuvieron, no, tenían glucemias normales
antes de iniciar el tratamiento con pasiriotide. ¿Y qué otras cosas controlar? Tanto hepatograma, por ejemplo, por la elevación transitoria de enzimas hepáticas, un electrocardiograma por el impacto en el QT. Yo te diría que esas serían, ¿no? Bueno, vesícula, obvio, como dijo Mirta. Sí. Sí. Uno, escuchando las dos disertaciones, pareciera que hay un mayor posicionamiento de cuándo indicar pasiriotide en acromegalia, porque hay varios biomarcadores que demuestran distintos grupos de trabajo, pero en Cushing pareciera que no. ¿Y cómo ubicarías, Cari, vos el tratamiento con pasiriotide en la enfermedad de Cushing? Sí, yo me pregunto, ¿no? En función de toda esta descripción del análisis de la literatura, qué tanto uno quizás no lo tiene en cuenta, ¿no? En ese posicionamiento. Obviamente que no hay dudas que el primer enfoque es quirúrgico, un buen cirujano, que muchas veces uno rápidamente con la confirmación histopatológica recurre a una radioterapia en Cushing, porque en Cushing el paciente, uno quiere, como mencioné al inicio, ¿no? Controlar el exceso cortisólico rápidamente. Pero creo que el pasiriotide tiene su lugar. Creo que uno tenía la sensación de estos datos de eficacia del estudio pivotal, ese 19%, y uno decía 19%, 80% de hiperglucemia, la verdad que no parecía muy alentador. Cuando uno ve los estudios ya en vida real, la eficacia es mayor, particularmente en pacientes no tan afectados. Entonces creo que cada paciente sin dudas es una situación en especial, donde el objetivo primordial para mí siempre es controlar el exceso cortisólico lo antes posible, o sea, llegar a un diagnóstico etiológico rápidamente, no dar vueltas, no hacer repetir test innecesarios, sino llegar a un diagnóstico rápido, enfoque quirúrgico, y a partir de ahí tratamientos médicos rápidamente para lograr el control bioquímico. Y no tenerle miedo al tema de la hiperglucemia. Obviamente yo no hago diabetes, entonces más miedo le tengo, y creo que muchos de nosotros hacemos poco diabetes, aunque acá son muchos médicos del interior que manejan muy bien la diabetes. Pero bueno, uno le tiene temor. Bueno, evidentemente, conociéndose la patogenia del desarrollo de la hiperglucemia, hay mejores posibilidades terapéuticas. Entonces, no tenerle ahí tampoco. Yo quería agregarte, recién decías que en acromegalia hay más marcadores, y por ahí para la gente del interior, que no pierdan de vista la necesidad de hacer el estudio de la pieza tumoral, porque la verdad que siempre estamos como, no digo cansados, pero vemos que el diagnóstico de la patología es solo adenoma hipofisario, y gracias que hacen una inmunistoquímica, y en acromegalia, y en futuro posiblemente en Cushing también, es muy importante medir los marcadores, porque como mostré, en el caso de Cushing, la citoqueratina, yo el tema de la expresión de los receptores lo dejaría de lado, todavía no se analizó, pero sí se sabe perfectamente el tema del tipo de tumor, escasamente granulado, densamente, eso sí te puede definir la decisión de un tratamiento, y eso muchas veces no se hace. Entonces hay que hablar con los patólogos, hay que decirles que, bueno, no sé si esto se aprende, se hace, se compra seguramente el kit, el equipo, tienen que comprar el marcador, pero hay que hacerlo. Digamos, en acromegalia no puede no faltar esto. Me parece que esto, y sobre todo se ve más para, nosotros acá en Buenos Aires, ustedes también, Karina, lo hacen, la mayor parte de los patólogos ya conocen este tema, pero sí vemos pacientes que vienen operados de afuera del interior con un diagnóstico de adenoma de hipófisis, nada más. Sí. Acá la doctora Roxana Guayer dice que la obra social del Banco Provincia cubre el 100% del fármaco. Muy buena noticia. ¿Sí? Después, muchas gracias, felicitaciones, que ha sido todo muy, muy lindo. Tato Morando pregunta si se sabe cuándo se va a autorizar por la ANMAT el pasiriotide LAR para Cushing. No se sabe, no se sabe aún. También están otros proyectos de otros fármacos, entonces, para manejo de Cushing, entonces todavía no se sabe. Ahora, y una pregunta que también nos hacíamos con respecto a cuando se pruebe el pasiriotide LAR, si convendrían a los pacientes con Cushing intentar antes el pasiriotide subcutáneo como prueba.
en el sentido de que si el paciente no responde en los primeros 2 meses, que son los 2 meses estos que mostraste del estudio pivotal, sí vale la pena ingresarlo después a un pasiriotidelar, por ejemplo, ¿no? Sí, Sí, también. Sí. No, perdón. No, que uno puede iniciar con el pasiriotidelar directamente y ver esa respuesta inicial del primer mes que se describe y en función de eso decidir. Pero creo que también la experiencia, más allá de que yo mostré, ya pasaron 10 años, hay muchos estudios, siempre los N son muy chicos, la experiencia es muy baja. Entonces, mientras pasen los años y haya más pacientes, uno va a tener más en claro qué sucede luego de esas primeras dosis. Está bien, pero ¿sabes por qué te lo digo, Karina? Porque nos pasó en acromegalia que la reversibilidad de la hiperglucemia con respecto a la forma subcutánea y el alar es diferente. Cuando suspendés el subcutáneo, la hiperglucemia retrograda rápidamente, y cuando suspendés el alar, tarda más tiempo. Entonces, a la hora de elegir un fármaco, si va a ser para Cushing, digo, no sé, como una propuesta de iniciar con la forma subcutánea para saber si va a haber respuesta, ¿no? Antes de embarcarse con el LAR. Esto lo hablé en algún momento con la doctora Gadela, tampoco me dio mucha, porque no sé si ellos en Brasil tienen pasiriotidelar, es decir, no hay tanta experiencia con el LAR, no hay tanta experiencia. Y lo que es cierto es que la hiperglucemia con ambos siempre es reversible, ¿no? Más tiempo o menos tiempo es reversible, eso es un punto a destacar. Sí, repasando un poco el tema de acromegalia, veía que el grupo español de Puig Domingo hacía un algoritmo y me acordaba cuando uno empezó la residencia en endocrinología, donde se hacía el test agudo con octreotide. Él propone hacer el test agudo con pasiriotides si un paciente tiene alguno de los biomarcadores que vos, Mirta, mencionaste, para ver si tiene respuesta o no. Yo no creo en los test agudos, porque tampoco con octreotide, también el test de octreotide, claro, a ver si respondía y si después va a tener una respuesta posterior. No, son pocos los que hacen los test de prueba. No, la verdad es que no. Yo empezaría directamente y vería la respuesta como hacemos siempre, a los 3 meses, claro, primer control, post tercera inyección. No creo mucho en los test agudos. Bien. Una pregunta para Karina con respecto a la trombosis. Si el paciente persiste con hipercortisolismo postquirúrgico e hipogonádica, ¿qué hacer con el tratamiento de reemplazo hormonal estrogénico por el riesgo trombótico? Sí, excelente, también un punto controversial. O sea, es claro que los estrógenos tienen su riesgo, exacerbarían el riesgo trombótico. ¿Qué se dice? Que si se puede suspender, se suspende, antes o en el postquirúrgico inmediato, pero que si el riesgo de embarazo es muy alto, bueno, ahí está la disyuntiva, porque no está bueno un embarazo que tal vez es menos posible, pero podría suceder en el contexto del exceso cortisólico. En ese caso se puede mantener y manejar el riesgo trombótico con una tromboprofilaxis. O sea, no hay recomendaciones puntuales claras de eso, pero sí tocan ese tema y justamente dicen esto, que si puede suspenderse, se suspende, y si no, atender el riesgo trombótico. Bien, y aquí el doctor Manabela pregunta, si tuviéramos pasiriotidelar para enfermedad de Cushing, ¿empezarías con 10 o 30 o 40 off-label? Viendo las curvas de respuesta, el crossover que hubo de 10 a 30 miligramos en el estudio y que estos pacientes tienen evolución tórpida y rápida. Bien la pregunta, yo creo que, bueno, acá no tenemos, ¿no? O sea, de arrancar acá, de uso off-label, uno arrancaría con 40. Si uno tuviese el 10 o 30, yo creo que empezaría con esas dosis menores en función de lo descrito en la literatura, y tal vez con 10 miligramos y ver qué sucede. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Siguen las felicitaciones, que todo fue muy claro, buena actualización. Bien, si no hay más preguntas, le paso a Tato que haga el cierre. Tato. Bueno, gracias Dani. La verdad que estoy feliz porque ha sido un evento espectacular con una audiencia impresionante. Te agradezco, Mirta, la verdad que es un placer
siempre escucharte, así que muchas gracias por tu compromiso y la participación en este evento. Lo mismo Cari, que ha sido mi compañera en la residencia, no me termina de sorprender. Además es una vicepresidenta de lujo, así que me siento con suerte estar al lado de ella. Lo mismo vos, Dani, que la verdad que todos traccionamos a la par. Bueno, feliz creo que tuvimos una audiencia de más de 190 participantes y los espero obviamente en el próximo Ateneo FACEN, que va a ser el 2 de agosto, sobre un tema muy interesante que es el hígado graso. Ustedes saben que el hígado graso es una pandemia. Hay un porcentaje de la población altísimo que tiene hígado graso y sentimos que no estamos haciendo nada, no hay ningún tratamiento aprobado. Lamentablemente se está naturalizando el hígado graso como que es algo casi normal y es hoy la primera causa de cirrosis y ya es la segunda causa de trasplante hepático. Entonces, bueno, la idea era encarar este tema, ponerlo en un Ateneo de FACEN. Creo que va a ser muy interesante y vamos a tener la participación de Kenneth Cusi, que es un argentino que vive en el norte de Florida y que lleva años trabajando en esto, y creo que escucharlo a él va a ser un placer, junto con gente también de la Sociedad de Hepatología Argentina. Y después el Congreso FACEN, que el Congreso FACEN es un sueño por el cual estamos trabajando hace 10 meses y sentimos que va a ser espectacular, porque la gente está ávida del reencuentro. Creo que va a ser el momento de reencontrarse realmente. Tuvimos la suerte de que la industria nos crea. Hemos tenido muy buena participación de la industria y por eso vamos a tener el congreso que realmente nos merecemos. Así que los esperamos. Estaba mirando recién que faltan 48 días. Así que bueno, todos al congreso en Rosario. Lo vamos a hacer en el mejor centro de convenciones que tiene Rosario, y realmente tenemos muchísima expectativa. Así que bueno, feliz. Espero que les haya gustado esto, que a mí me encantó. Realmente aprendí muchísimo. Y nos estamos viendo el mes que viene. Abrazo fuerte a todos y no sé si Mirta y Cari quieren decir algo antes de cerrar. No, gracias, la verdad que es un gusto trabajar con ustedes. Bueno, con Karina hace rato que trabajamos juntas en muchos eventos y la verdad que es un placer. FACEN con ustedes es otra cosa. La verdad que los felicito porque es increíble las cosas que están haciendo. Bueno, nos vemos en Rosario, ahí estaré. Para mí también un placer siempre trabajar con Mirta, trabajamos muy bien, me gusta mucho trabajar así, y bueno, y sobre todo agradecer a todos los que nos acompañaron hasta ahora, que acompañan siempre a FACEN en todas estas reuniones, a Tato y a Dani por el trabajo que hacemos diario hace ya 1 año y pico, lo disfrutamos mucho la verdad, y esperemos que tenga buenos resultados. Buenísimo, suerte. Muchas Hasta gracias. luego. Chao. Chao. Chao.